comenzamos esta Cuaresma, pedimos al Señor y a su Madre nos bendigan en estas charlas que vamos a dar, en este pequeño retiro virtual, para aprovechar este tiempo de gracia, este tiempo en el cual acompañamos al Señor en sus 40 días en el desierto y este tiempo en que nos preparamos para la gran celebración pascual, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos bienes que nos trae meditar la pasión del Señor? San Bernardo decía que tendríamos que dedicar todos los días al menos una hora a meditar lo que Jesús sufrió por nosotros. Quizás no tengamos tanto tiempo, pero sí unos minutos, aunque sea dedicar a este gran bien que es la muerte del Señor por amor a cada uno de nosotros. San Francisco de Asís, habiéndole preguntado una vez al Señor cuál era el camino, la manera de poder llegar más rápidamente a Él, a conocerlo, a amarlo, de poder llegar en definitiva a la santidad, abrió al azar un libro como buscando la respuesta y leyó Passio Domini Nostri Jesu Christi, Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo volvió a cerrar, lo abre una vez más y lo abre en el mismo lugar. Por tercera vez pasó lo mismo. Por eso ha sido un santo tan enamorado de la cruz del Señor, como todos los santos, pero San Francisco de una manera muy particular. El Papa Francisco nos pide para esta Cuaresma, lo pide en el mensaje de Cuaresma, también en la bula que escribió convocando al Año de la Misericordia, que nos enfoquemos en esta Cuaresma, en estos 40 días, en la misericordia. Por eso quería dedicar esta primera charla a hablar de la misericordia en sí misma, para después aplicarla sobre todo a Dios y luego cómo nosotros también tenemos que vivir esa misericordia. Misericordia es una palabra compuesta por otras dos palabritas latinas, miser y cor miserum. Habla entonces de un corazón afligido, un corazón que sufre por el mal que hay en otra persona o en alguna circunstancia. Y no solamente eso, un corazón que se aflige, un corazón que se angustia por el mal del otro como si fuera personal y que busca también el remedio. Uno puede creerse que es misericordioso porque tiene solamente un sentimiento de misericordia, pero si a eso no le acompaña efectivamente hacer algo por el que sufre, por el que está pasando un mal momento, entonces realmente no somos misericordiosos. Misericordioso por sobre todas las cosas es Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es el que tiene todo el poder para poder sacarnos a nosotros efectivamente de nuestros males, para ayudarnos a poder salir libre de nuestras angustias, darnos esperanza para el futuro y sobre todo para la eternidad. Como nadie tiene poder como Dios y como nadie tiene amor como Dios, entonces nadie tiene misericordia como Dios. Ahora, uno podría decir, bueno, Dios tiene misericordia porque nadie tiene tanto poder como Él para auxiliar al que sufre o auxiliar al pecador puntualmente. Pero, ¿y el corazón afligido? ¿Y el corazón que sufre? ¿Dónde está? Es una pregunta que seguramente ustedes ya se la han respondido. Era difícil por ahí pensar esto o buscar la respuesta de esto antes de la encarnación. Con Jesucristo está todo respondido. Dios se ha hecho hombre, ha tomado un corazón humano para poder sufrir nuestra miseria. Entonces, no solamente Dios puede y quiere ayudarnos a superar todos nuestros males, nuestros problemas, nuestras dificultades, sino también que lo sufrió en su vida, lo sufrió en la cruz. Y misteriosamente, como dicen los santos que han tenido un contacto tan directo con el Señor, lo sufre también ahora. Santo Tomás de Aquino, y lo cita el Papa Francisco en la bula, dice que donde más muestra Dios su poder, su omnipotencia, es en la misericordia. Y realmente es algo que vale la pena pensar una y otra vez. ¿Por qué es en la misericordia donde Dios más muestra su poder? Es en la misericordia porque es allí donde Dios nos libra del mal más grande que nosotros podemos tener, de lo peor que podemos hacer, que es pecar.
Dios puede curarnos de una enfermedad, Dios puede hacer milagros de todo tipo, porque justamente es Dios y su poder es total, pero donde más misericordia tiene, donde más hace falta el poder, si se quiere, donde más necesitamos incluso que nos ayude, es a librarnos de aquello que es lo que más nos aflige, el daño más grande que podemos hacer a los demás y a nosotros mismos y a Dios, que es el pecado. El santo cura de Ars decía: si tuviésemos fe y viésemos un alma en pecado mortal, moriríamos de terror. Y el catecismo de la Iglesia dice: nada hay peor para el pecador, para la sociedad, para la Iglesia, que el pecado. Por eso, cuando escuchemos este año y lo meditemos, y ojalá que así sea, hablar de la gran misericordia de Dios, de la importancia de la misericordia de Dios, de la esperanza que tenemos que tener en la misericordia de Dios, nosotros pecadores, tenemos que unir a eso, que realmente tiene que ser algo muy grave el pecado. De ahí viene la grandeza de la misericordia de Dios. Y no solamente esto lo decimos como en un plano intelectual, teológico. Basta mirar la cruz de Jesús. Basta mirar a Dios encarnado y crucificado, desangrado por nosotros, por nuestros pecados, para entender que el pecado no es un juego, que el pecado no es algo así nomás, que el pecado realmente es algo serio, es algo que nos puede hacer perder la eternidad y es algo que valió la sangre de un Dios encarnado. Misericordia y pecado son dos cosas que se retroalimentan. Son dos verdades, el claro y el oscuro, de una misma realidad. De un Dios que me quiere salvar y de un Dios que necesita de mi cooperación para esa salvación. Es cierto, yo no puedo salvarme a mí mismo, pero yo tengo que cooperar con esa gracia que el Señor me da para que me convierta. El Papa también habla, por supuesto, de la necesidad de la conversión. Necesitamos volver al Señor. Él mismo nos da la gracia para que volvamos, pero yo tengo que cooperar con esa gracia. La misericordia no es algo que me va a llegar si yo no quiero que me llegue. Necesito el perdón y para eso necesito pedirlo, necesito arrepentirme, necesito convertirme. Se pueden meditar con muchísimo fruto en estos días de Cuaresma las parábolas de la misericordia de Lucas 15 o algunos textos del Antiguo Testamento que el Papa propone también en la bula de convocatoria para este año. Como sea, meditar la misericordia del Señor es en definitiva el gran fruto que tenemos que alcanzar en esta Cuaresma. Ver cómo el Señor nos ama, ver cómo el Señor se ha acercado tanto a nosotros, ver cómo su misericordia es infinita, como repite tantas veces el Antiguo Testamento. Y ver cómo en definitiva no hay pecado que no pueda ser perdonado. Pensemos en el pecado más terrible que se nos pueda ocurrir. Pensemos en aquello más feo, como ponía como ejemplo en un sermón misionero don Orione, San Luis Orione, el pecado de haber matado a su propia madre. Eso también Dios lo perdona. Todos los pecados del mundo no se comparan con una gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Terminó ese sermón don Orione y afuera, caminando ya de vuelta a Tortona, a su pueblo, lo empieza a seguir un hombre encapuchado. Empieza a caminar más rápido don Orione pensando que este hombre quizás conjetura que él tiene el dinero de la colecta y lo quiere robar. Y cuando lo alcanza, este hombre le dice: ¿cómo supo lo de mi madre? Y ahí se dio cuenta don Orione que ese ejemplo que había puesto, un ejemplo más para predicar, a este hombre le había tocado directamente porque él había matado a su madre. Lo confesó don Orione, dice que sus lágrimas se juntaron con las del penitente. Y que esa noche cuando llegó a Tortona soñó con la misericordia de Dios. Qué grande es Dios, qué grande es su misericordia. Siempre nos va a sobrepasar, siempre va a estar más allá, siempre va a haber esperanza, porque Dios quiere salvarnos, quiere perdonarnos, quiere que sintamos su amor. El Papa insiste para esta Cuaresma y para este año de la misericordia en que también nosotros hagamos obras de misericordia. Sabemos que tradicionalmente se habla que en tiempos fuertes, en toda la vida, pero más en Cuaresma y en Adviento, hay que hacer limosna, donde están las obras de misericordia, la caridad en general, hay que rezar mejor o más,
Y hay también hacer penitencia, hacer algún pequeño sacrificio, lo que se pueda. Bueno, el Papa ha querido que enfoquemos, sin dejar las otras dos cosas, por supuesto, que nos enfoquemos más en las obras de misericordia, que pueden ser, como ustedes saben, corporales o espirituales. No voy a citarlas ahora, simplemente hacer hincapié de la importancia que tiene, porque el Señor lo dice claramente en el Evangelio más de una vez, que si queremos alcanzar misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Es una cosa que es necesaria. La misericordia de Dios la recibimos con más razón, con más motivo, con más fuerza cuando nosotros también somos misericordiosos. Ayudar a los demás. Como dice el Papa, en el pobre, en el que sufre, hay una posibilidad de conversión que muchas veces dejamos pasar. Me ha tocado, por gracia de Dios, vivir hace 1 año y medio en un hogar de niños discapacitados o con capacidades distintas, como se dice ahora, con problemas mentales. Y uno puede ver cómo, en primer lugar, a uno mismo que vive con ellos, le ayuda tener que ayudarlos. Cómo obliga de algún modo a buscar a Dios, estar con ellos y a ver a Jesucristo en ellos. Y también, por otro lado, uno ve a la gente que se acerca a ayudarlos a ellos con su tiempo, con su dinero, con su afecto, con sus regalos, con lo que sea, con su oración. Qué bien les hace espiritualmente. Y uno puede entender realmente estos niños qué misión tan importante tienen en el mundo. Se lo decimos a ellos, que son irreemplazables y que el lugar que ocupan no lo puede ocupar nadie. Se lo decimos convencidos. Porque son una oportunidad que Dios pone en nuestro camino para hacer misericordia, para obrar misericordia. Y así también nosotros obtener misericordia de parte de Dios. El Señor dirá, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¡Qué hermoso! ¡Qué gran posibilidad tenemos de alcanzar misericordia de parte de Dios, siendo también nosotros misericordiosos con los que sufren! Con los que sufren en su alma o en su cuerpo. También decir la verdad, dar un consejo, es misericordia. Se acordarán, son obras de misericordia espirituales. Quería destacar, por último, que la misericordia que tenemos con los demás tiene que ser lo más sobrenatural posible. Tiene que ser lo más parecido a la misericordia que tenían los santos. Podemos tratar a una persona bien, con misericordia, porque simplemente el corazón nos llama a eso, está muy bien. O porque la persona nos cae bien, porque le tenemos un afecto natural, está muy bien. Pero estamos llamados nosotros, católicos, cristianos, y todo el mundo en definitiva, a dar un paso más y a amar sobrenaturalmente, a poder ver a Cristo en el otro. A poder ver un acto de amor concreto a ese Dios que murió por mí, amando en concreto a ese pedacito, por así decirlo, de Dios que tenemos al frente. Porque Cristo dijo que lo que hacemos al más pequeño de los hermanos, se lo hacemos a Él. ¡Qué grandeza es poder ver el rostro de Cristo en los hermanos! Eso que lo sabemos por fe y que, por ejemplo, el Padre Hurtado una vez lo vio. Es un milagro de la gracia. Vio a un pobre al cual él había dado un abrigo porque estaba lloviendo, era de noche y hacía frío. Vemos cómo Dios le dio un regalo muy grande, pero también estaba su cooperación. Se sacó su abrigo, se lo dio y en los ojos de ese pobre vio a Cristo. Y él, que ya llevaba años rezando, años de vida espiritual, que había hecho muchas obras, dio un vuelco también muy grande, un salto. Y comenzó su obra mayor en este país de Chile donde estamos, que es el hogar de Cristo. Y repetía, y cuando estaba por morir estaba pensando hacer un libro titulado El pobre es Cristo. El pobre es Cristo. Ese era el motivo. Amor al pobre, sí, porque es amable, por supuesto, pero por sobre todo porque ahí está el Señor. Entonces, no importa si ese pobre me cae bien, me trata bien, si se lo merece, no importa. Cristo sí se merece todo eso. Y a Cristo veo en ese pobre, o en el que sufre, o en mi hermano, en el que me rodea. Quiero terminar leyendo unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta. El padre Edward Loyola le pide a la Madre Teresa poder hacer una biografía de ella y de las hermanas de la caridad. Y la Madre Teresa le responde lo que vamos a leer ahora, que después lo deja escrito el padre en el libro, que es algo que le leemos a los que visitan nuestro hogar
para poder ver cómo una santa vivía estar permanentemente con enfermos, con gente sufriendo, cómo es nuestro anhelo vivir así y cómo también deseamos que quienes hacen caridad con nuestros chicos puedan también vivirlo. Dice así la madre, le responde al padre Leyoli: está bien, escríbala. Usted nos conoce bien, ha estado con nosotras desde el principio. Tenemos las mismas ideas, conoce nuestras constituciones, pero sobre todo diga a la gente lo que nos lleva a hacer lo que hacemos. Dígales, añadió la madre, y su tono se hizo apasionado, suplicante, elocuente, que no estamos aquí por lo que hacemos, sino por Jesús. Todo lo que hacemos, lo hacemos por Él. Somos sobre todo religiosas, no asistentes sociales, maestras, enfermeras o doctoras. Somos monjas. Servimos a Jesús en los pobres. Es a Él a quien cuidamos, visitamos, vestimos, alimentamos y confortamos cuando atendemos a los pobres, a los desheredados, a los enfermos, a los huérfanos, a los moribundos. Todo lo que hacemos, nuestra oración, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, es por Jesús. Nuestra vida no tiene otra razón de ser, otra motivación. Es algo que mucha gente no entiende. Servimos a Jesucristo las 24 horas del día. Todo lo que hacemos es por Él y para Él. Y Él nos da la fuerza necesaria para hacerlo. Importante tener en cuenta eso. Cuando Jesús nos pide algo, también nos da la fuerza. Es imposible que lo hagamos sin esa fuerza. Pero siempre el Señor es lo primero. Cuando alguien visita esta casa, le llevo antes que nada a la capilla para que rece y le digo: vamos a saludar en primer lugar al dueño de esta casa, a Jesús, que está aquí y es por quien trabajamos y a quien estamos consagradas. A Él, que es quien nos da la fortaleza necesaria para llevar la vida que llevamos y vivir con alegría. Y vivir con alegría. Sin Él no podríamos hacer lo que hacemos, y menos a lo largo de toda una vida. 1 año, 2, 3 quizá, pero no siempre, sin pensar en la recompensa, sin esperar otra cosa que padecer con Él. Ahí entramos en el misterio del amor a la cruz, que nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Sin Jesús, nuestra vida sería incomprensible, no tendría sentido, solo Él puede explicarla. Qué hermoso que pudiésemos decir lo mismo de nuestra vida. Qué hermoso poder decir que no se puede explicar nuestra vida sin Jesucristo. Le vamos a pedir a María Santísima, nuestra Madre del Cielo, nos acompañe como buena madre a sus hijos en esta Cuaresma y nos ayude a poder vivir esas dos realidades de la misericordia, esas dos verdades que encierra la misericordia. Un Dios misericordioso hasta lo imposible, que nos pide a nosotros también tener misericordia con los demás. A ella, la Madre de la Misericordia, nos encomendamos.